redes sociales. Síguenos en pauta.cl en Facebook e Instagram y pauta_cl en Twitter. Participa, comenta y comparte tu opinión. Pauta, hablemos de verdad. En Marcando Pauta, te ayudamos a que decidas informado. Acá comienza Pauta Constitucional. Seguimos aquí en Marcando Pauta con nuestro segundo especial, esta vez hablando sobre sistema político. Son las 8 de la mañana con 30 minutos y ya estamos con nuestros dos invitados de lujo, hay que decirlo, para hablar sobre este tema tan interesante en la propuesta de Constitución. Javier Couso, abogado constitucionalista, académico de la Universidad Diego Portales, y Sebastián Soto, abogado de la Universidad Católica, máster en Derecho por la Universidad de Columbia, doctor en Derecho por la Universidad de Chile. Javier, Sebastián, bienvenidos. Muchas gracias, Gabriela, por la invitación. Un gusto poder conversar con Javier hoy. Muchas gracias, Gabriela. Gusto saludarte, Sebastián. A ver, me encantaría que, en primer lugar, breve, cada uno me diera una mirada respecto al sistema político, lo que se propone en esta propuesta de Constitución de cara al plebiscito del 4 de septiembre. Quería comenzar contigo, Javier, para luego ir al detalle de los artículos. A ver, después de una serie de consideraciones, hubo grupos, hay que recordar, que plantearon un sistema parlamentarista para Chile. Luego otros estaban inclinándose por un sistema semipresidencialista. Lo que ha quedado, y es el peso de la tradición, cuesta mucho en América Latina, aparentemente, por lo menos de habla hispana y portuguesa, cambiar el peso de la historia. Nosotros adoptamos un sistema presidencialista temprano, inspirándonos en Estados Unidos, allá a comienzos del siglo XIX, y yo diría que lo que quedó fue un sistema presidencialista con variaciones que tienen particularmente que ver con las atribuciones del presidente, que por una parte atenúan, pero la reelección refuerza. O sea, en alguna medida esto es muy común en los procesos constituyentes, en que no hay algo así como una mente solitaria que está diseñando una especie de modelo de ingeniería constitucional perfecto, sino que lo que hay es típico de la política. Hubo un tira y afloja entre personas que querían atenuar el presidencialismo chileno y otros que querían en alguna medida mantener lo que había. Lo que quedó, creo que es una situación de atenuación en el corto plazo y potencial reforzamiento del poder presidencial por la reelección. Bien, Sebastián. Coincido plenamente con lo que ha dicho Javier en cuanto a la tradición histórica chilena y la región. Yo celebro que este texto nos proponga un sistema político en el contexto de un régimen presidencial. Creo que eso se adecua mucho más con nuestra propia cultura política. Pero si yo tuviera que en 4 temas hacer una breve descripción de lo que se propone, creo que en materia de poder del presidente, efectivamente el gran cambio es la autorización de la reelección inmediata. Yo creo que hay ahí una modificación que puede ser muy intensa y eventualmente riesgosa. También se reduce relativamente el poder legislativo del presidente y así tendríamos que mirar urgencias, veto, iniciativa exclusiva. Como segundo gran tema, los poderes del Congreso. Creo que hay un empoderamiento de la Cámara Baja y un debilitamiento de la Cámara Alta, que hoy día nosotros denominamos Senado. Esa relación de poderes también, creo yo, y esa capacidad de contrapeso, creo que ahí hay un cambio sustantivo para nuestra propia historia constitucional. Junto con ello, Gabriela, se elimina también el control del Tribunal Constitucional, no solo el de fondo, el sustantivo, que es el que más debate había generado en los últimos años, sino que también el de forma, es decir, el cumplimiento de reglas, es otra cosa que deberíamos comentar. Y para terminar, se dice poco de partidos políticos, o no se dice nada de partidos políticos, y tampoco de sistema electoral, que son 2 aspectos fundamentales en materia de sistema político, y se introducen, por último, mecanismos de democracia directa. Vamos a ir comentando algunos de los puntos que ustedes mismos han planteado, tanto Javier como Sebastián. Quería comenzar con la eliminación de la Cámara Alta, Javier. Hay quienes critican que este nuevo sistema legislativo, aquí no se van a asegurar los contrapesos políticos que se requieren en el sistema. Han señalado algunos que incluso hay que volver al término Senado. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto y qué puede pasar con esta Cámara de las Regiones y este poder que va a tener la Cámara de Diputados y Diputadas? Sí, más allá de lo semántico, el nombre, yo creo que
se sabe poco la cantidad de poderes que retuvo la Cámara Alta, si no quiere darle un nombre neutro. Normalmente los riesgos respecto del poder que pudiera tener un presidente que controla la Cámara política se dan típicamente por la vía de utilizar esa Cámara para hacer reformas constitucionales, para perpetuarse en el poder. Esto lo han intentado populistas de derecha y de izquierda. Por ejemplo, Uribe cambió, reformó la Constitución, y eso que hay un sistema bicameral en Colombia, y fue la Corte Constitucional la que en alguna medida lo impidió. Pero, hay 19 poderes que tiene la Cámara Alta, y creo que los más importantes son justamente los de reforma de la Constitución, o los de reforma al sistema político, o los órganos autónomos. O sea, me parece a mí que es importante aquilatar aquello. Pensemos también, y esto tampoco se conversa demasiado, la democracia, de acuerdo a una serie de organismos como Varieties of Democracy o Freedom House, una de las dos mejores, por decirlo así, una de las democracias más libres de América Latina, Costa Rica es un sistema derechamente presidencial y unicameral. O sea, y en realidad, cuando uno mira la historia latinoamericana reciente, en general han sido países con sistemas bicamerales, aquellos donde se han entronizado autoritarios. Estoy pensando en Chávez en el año 99. O sea, en general yo diría que no es menor el poder que tiene la Cámara de las Regiones, y en segundo término, y esto es clave retenerlo, es la cultura constitucional de los países la que explica en definitiva si son o no presas estos grupos autoritarios. Otro ejemplo ha ocurrido en Europa, nada menos. Estoy pensando en el caso de Polonia y Hungría, que si bien tienen sistemas parlamentaristas, pero tenían todas las instituciones que los europeos consideraban, digamos, razonables, y terminaron con sistemas semi-autoritarios. Entonces me parece a mí que hay algo de una aprehensión exagerada respecto de la supuesta debilidad de los poderes cruciales que, insisto, tiene la Cámara de Regiones. Hay, Sebastián, una aprehensión exagerada, como dice Javier, respecto a esta propuesta de un presidencialismo atenuado y un bicameralismo asimétrico. Yo tendería a coincidir en un punto, quizás no en otro, pero en un punto sí es cierto, y es que no hay una bala de plata que evite que se nos cuele el populismo en nuestro sistema político. Con sistemas bicamerales, con sistemas unicamerales y con una serie de reglas que podamos escribir, el populismo puede colarse siempre. Y por eso, tan importante como las normas que escribamos en la Constitución es la cultura política que logremos construir, que yo lamentablemente creo que la Convención deterioró profundamente. Es decir, yo confío mucho en la cultura política, en aquello que consideramos que es adecuado o inadecuado en un contexto de deliberación política. Y también, ciertamente, hay que poner mucha atención a las reglas, pero nunca confiar exclusivamente en las reglas. Y por eso, entonces, hay países con sistemas unicamerales que son democracias plenas, hay países con sistemas bicamerales que son democracias plenas, y también lo hay al revés, es decir, países con sistemas bicamerales que no queremos por ningún motivo imitar, como es el caso de Venezuela que ponía Javier. Pero, y aquí vemos un paso más, ¿cuánto se debilita la cultura política por el cambio que se está efectuando al Senado? Y yo creo que se debilita, no podemos decirlo con certeza, pero yo creo que hay una suerte de ruptura con una institución que durante 2 siglos ha sido una institución que ha fortalecido la deliberación, ha sido una institución que ha fortalecido los contrapesos y ha sido una institución que ha fortalecido la representación. Yo invito a los auditores a pensar en cualquier político en la historia de Chile que a ellos, a ellas que nos están escuchando hoy día les parezca un político relevante, una persona relevante en la política. Y estoy seguro que casi en la totalidad de lo que están pensando han sido senadores. ¿Y por qué? Porque el Senado reúne a políticos de altura que son capaces de representar, que son capaces de deliberar con altura. ¿Por qué? Porque una serie de características institucionales que han tenido el Senado en los 200 años de vida. Y por eso creo que la Convención se equivoca tanto en el diagnóstico como en la solución. Y la solución, ¿cuál es el problema de esta? Sin que sea, porque Javier tiene razón, no es que no vaya a conocer ningún proyecto de ley.
obviamente hay una serie de proyectos que va a conocer, pero hay iniciativas que son importantes que solo van a ser deliberadas en la Cámara de Diputados. Pensemos, por ejemplo, una reforma de pensiones, pensemos, por ejemplo, una reforma migratoria. Y por eso yo creo que no solo hay un debilitamiento del Senado de la deliberación, los contrapesos y la representación, sino que también hay una eventual conflictividad mayor, porque el día de mañana va a haber obviamente un debate sobre si ese proyecto lo conoce o no lo conoce la segunda cámara, cuándo sí, cuándo no, decide en este caso el Tribunal Constitucional si es que hay controversia, en fin, va a haber una cierta conflictividad. Y yo creo que, para terminar, Gabriela, no era necesario, digámoslo así, no era necesario, es un diagnóstico equivocado suponer que el Senado debía ser modificado radicalmente para mejorar nuestra gobernabilidad. Creo que los desafíos de nuestra gobernabilidad no estaban en el bicameralismo, sino que en otra parte que desafortunadamente la Convención no aborda. No sé, Javier, si le querías responder a Sebastián lo último que había comentado respecto al Senado, o avanzamos en otros artículos. Muy breve. Sí. Yo creo que es importante, nuevamente, aquilatar. Cuando uno habla de la separación de poderes, típicamente se predica de los tres poderes del Estado, del legislativo, del ejecutivo y del judicial. Aquí estamos hablando de buscar una separación al interior de uno de esos tres poderes. Por eso es que Costa Rica ha logrado subsistir muy bien, no solo subsistir, ser unas dos mejores democracias de América Latina, con solo un sistema unicameral. Yo entiendo la tradición a la que alude Sebastián, pero un ente que va a tener que ser consultado para las cosas importantes, que va a definir lo que es todos los órganos autónomos, que va a definir la ley de presupuesto, que va a definir las reformas constitucionales, que va a definir, son 19 atribuciones. Creer que no va a haber interés por parte de políticos experimentados de estar ahí, a mí me parece que es un error, pero en fin, esto, como decía Sebastián, el rodaje va a ir dando cuenta de la cultura política que se genera alrededor de estas instituciones. Estamos conversando aquí en Marcando Pauta con dos abogados, con Javier Couso, abogado constitucionalista académico de la Universidad Diego Portales, y Sebastián Soto, abogado de la Universidad Católica, máster en Derecho por la Universidad de Columbia, doctor en Derecho de la Universidad de Chile, sobre sistema político. Hay algo que ustedes habían alcanzado a comentar. Vamos al artículo 266. Las leyes de concurrencia presidencial necesarias pueden tener su origen en un mensaje o en una moción. Entonces los parlamentarios podrán tener estas iniciativas en materias de costos presupuestarios, por ejemplo. ¿Cuáles son, Sebastián, los peligros de que el Parlamento tenga o vaya a tener esta facultad? Bien, esta es una también historia larga en nuestro país, la Constitución del 25, pero principalmente las reformas constitucionales del año 43 y del año 70, reaccionaron a una indisciplina parlamentaria muy extendida en ese entonces. Y esa indisciplina parlamentaria era que por la vía de mociones, por la vía de indicaciones, los parlamentarios asignaban gasto público, es decir, giraban a la billetera fiscal. Y eso generó muchos problemas fiscales, mucha presión fiscal, mucho reclamo de los jefes de Estado. Hay que leer lo que decía Jorge Alessandri, lo que decía Eduardo Frei Montalva, y paulatinos acuerdos en la política chilena en cuanto a la necesidad de concentrar el manejo de la billetera fiscal en una autoridad que resultó ser el Poder Ejecutivo. Y así entonces, tanto el 43 como el 70, se crearon las materias de iniciativa exclusiva del presidente, que dicen relación principalmente con cuestiones de gasto, que la Constitución de 1980 modificó, pero muy, muy escasamente. Hay que decir que durante los 90 y la década anterior hubo un consenso político muy intenso en esta materia. De hecho, Edgardo Benninger, José Pablo Arellano, todos funcionarios y autoridades de la concertación señalaron que en estas reglas estaba en gran medida el éxito del ejercicio fiscal de los gobiernos de la concertación. Y yo coincido con esa idea. Por eso entonces en la iniciativa exclusiva eran reglas importantes con tradición constitucional en nuestro país. Pues bien, la Convención, a mi juicio, en vez de relegitimar una regla como esta, la elimina y la modifica por las leyes de concurrencia. Y estas leyes de concurrencia, diría yo que tienen dos diferencias con lo que tenemos hasta ahora. La primera es que reducen materias, es decir, ya no son las mismas materias
de iniciativa exclusiva. Por ejemplo, eliminan la seguridad social, que fue incorporada al 70, eliminan la fijación de remuneraciones y otros emolumentos en el sector privado, que también fue incorporado al año 70, que ni siquiera ahora serían leyes de concurrencia. Y la segunda gran diferencia es que crean un proceso en virtud del cual el presidente puede dar su patrocinio hasta 15 días después 15 de aprobar. días, sí. Justamente. Y ese procedimiento ha sido muy discutido porque en alguna medida puede generar una cierta extorsión de la mayoría parlamentaria hacia el Ejecutivo para promover que se le dé ese patrocinio y generar en el fondo una presión social, como hemos visto ocurrido desafortunadamente en los últimos años, a favor de una determinada iniciativa. Y yo termino con esto. Creo que si había algo muy inscrito en el ADN de la política y de nuestro pacto constitucional, era la idea esta de que se girara al dinero de todos los chilenos por una autoridad que fuera la responsable y no por un colectivo, como es en este caso un conjunto de emociones que pudieran presentarse, que diluye la responsabilidad. Y yo creo que eso va a deteriorar en alguna medida nuestro pacto fiscal, nuestra responsabilidad fiscal hacia el futuro y generar presiones de gasto que nosotros, creo, habíamos logrado controlar. ¿Podría pasar, por ejemplo, Javier, que el ministro de Hacienda presente una reforma tributaria y que estos parlamentarios presenten también su propia reforma tributaria? A ver, quisiera antes poner esto en contexto. Sí. Planteábamos cómo todo nuestro sistema político tiene como sello de origen inspirarse en los Estados Unidos de América, a fines del principio del siglo XIX. Bueno, sucede que Estados Unidos no tiene ni leyes de concurrencia ni leyes de iniciativa exclusiva. Es como para tener una mirada comparada. O sea, estamos hablando de que aquí se está planteando una aberración. El país en que Chile se inspiró para inaugurar su sistema político, que por 200 años nos ha acompañado, el Senado, al que aludía Sebastián, viene de ahí. Entonces, primero poner eso como contexto. Segundo, si bien es cierto, durante el siglo XX se plantearon las reformas ante la irresponsabilidad fiscal que muchas veces incurrió nuestro Congreso Nacional, y existió ese pacto, la verdad es que la vigencia del mismo entró en grave crisis con los retiros, uno podría decir. Los retiros eran materia de iniciativa exclusiva y todos sabemos lo que ocurrió. La deslegitimación provocó que de izquierda a derecha se plantearan reformas constitucionales y Chile fue fiscalmente gobernado a punta de reformas constitucionales por un tiempo. Ese es el estado de la situación. No es un estado de pacífica y armoniosa, legitimidad de una norma que nos acompañó durante el siglo XX. En ese contexto, las leyes de concurrencia presidencial necesaria no le plantean, de primera al Poder Legislativo, porque recordemos que estas son facultades legislativas. En esta tripartita división se supone que el principal legislador es el Poder Legislativo, el Congreso. Y sucede que en aquellas materias que irrogan gastos, que suelen ser la mayoría de las importantes, no podía siquiera iniciar la conversación. Nuevamente aquí es donde el rodaje de la eventual nueva constitución va a ser el que dé el tono. Yo entiendo la aprehensión de Sebastián de que un presidente de la República pusilánime pudiera no ejercer pudiera sentirse extorsionado. Pero quien ejerce su derecho a nadie ofende. Y aquí hay una larga, hay una lista suficientemente robusta de normas en que el Poder Legislativo, que tiene como rol legislar, no podrá seguir legislando si el presidente retira el patrocinio. Entonces me parece a mí que estamos en una situación que es vastamente más protectora de la estabilidad fiscal que la que tiene el país, Estados Unidos, en que nos inspiramos para instalar nuestro sistema político allá hace casi 200 años. Yo le preguntaba si es que está la posibilidad de que el ministro de Hacienda presente su reforma tributaria y estos parlamentarios, esta Cámara, también presente su propia iniciativa. Yo creo que nada lo impediría, pero creo que el presidente, insisto, un presidente de la República le retiraría el patrocinio, por supuesto, sí que tiene dos proyectos que compiten. Finalmente, el presidente va a tener que tener el concurso del Parlamento para aprobar una reforma tributaria. Entonces, esa eventual disputa la considero un poco artificial en esos ejercicios que me parece muy importante hacerlo. No estoy cuestionando que usted se plantee la posibilidad que me pone como ejemplo, pero un Congreso
legisla, es su principal, y uno de los problemas que ha tenido el sistema político chileno, se ha hablado poco, creo yo, de esto, es la infantilización en que ha incurrido desde hace años el Congreso Nacional. En alguna medida, la expropiación que sufrió de sus poderes legislativos los infantilizó y los transformó en, básicamente, esto ocurrió mucho en la Cámara de Diputados, como tiene la facultad de fiscalizar. Ahí le quería hacer el alcance, si está hablando de la Cámara de Diputados o del Senado. Es que tiene relación con el poder que tiene relativo. En la Cámara Baja siempre ha tenido el poder de fiscalizar al gobierno. Sí. Yo le deprivo buena parte de los proyectos que a la gente común y corriente le afectan y rogan gasto. En buena parte de esos proyectos, un parlamentario tiene que ir a mendigar el patrocinio del Ejecutivo. Hay una suerte de infantilización que hemos visto del Congreso, que los ha llevado a distorsionar, a hiperinflar su rol fiscalizador, que es muy importante. Pero en Chile hemos visto incluso el aumento exponencial de las acusaciones constitucionales. A mi juicio, es una de las externalidades negativas de esta infantilización que vivió nuestro Congreso Nacional. Yo creo que todavía se mantiene el corazón de lo que es la preocupación por evitar un déficit fiscal. Se redujeron las materias, es verdad, pero quedan muchísimas materias, toda norma que rogue gasto al Estado. Es muy difícil pensar en proyectos que no tengan esa... Son algunos, por supuesto, la pena de muerte no roga el gasto al Estado, pero suponiendo que se pudiera reinstalar, que no se puede. Pero en el fondo, me parece a mí que, nuevamente, es una salida plausible. Esto no es una locura, y repito, la falta de poderes legislativos creo que han contribuido a la frivolización que ha experimentado nuestra Cámara de Diputados en los últimos años. Sebastián, no sé si quieres responderle a Javier lo último que estaba comentando. Sí, por cierto. Yo estoy de acuerdo con Javier en que obviamente todo presidente de la República que quiera aprobar una reforma tributaria o cualquier proyecto de ley requiere la aprobación de las cámaras. Y la pregunta es tal vez otra. Y creo yo que el texto, porque Javier apunta a el problema de los retiros, que los retiros generó una deslegitimización de la iniciativa exclusiva. Pero miren qué increíble, en vez de relegitimarla, lo que hacemos es eliminarla y, ojo, no le cerramos en este texto convencional, en este texto que nos propone la Convención, la puerta a nuevos retiros. Es decir, un problema que afectó tan gravemente, que deterioró tan gravemente una serie de reglas constitucionales, sigue ahí siendo posible sin que pueda ser cerrado. Y una cosa más, además se elimina el control preventivo formal, es decir, de procedimiento del Tribunal Constitucional. Entonces el día de mañana va a haber discusión de si esta es una materia de concurrencia o no, si estuvo bien o no el patrocinio, y ¿quién va a definir? Va a definirlo no una corte que razona y juzga en derecho, sino que la mayoría legislativa, que va a decir que no es de concurrencia según la mayoría, o si es de concurrencia según la mayoría que está en ese momento. Y quiero terminar con la idea que Javier ha señalado, que me parece que es muy sugerente, esta idea de la infantilización y frivolización de la política. Son palabras de Javier. Pero, ojo, en los 90, con las mismas reglas constitucionales, con idénticas reglas constitucionales, no había infantilización ni frivolización de la política. En la década pasada probablemente tampoco. ¿Qué fue lo que llevó a la infantilización y la frivolización de la política? Entonces no es las reglas constitucionales, no es el texto de la Constitución, porque en esto no ha cambiado desde 1980, incluso desde 1943, pudiéramos decirlo, a pesar de que obviamente ha habido cambios. Pero lo que lleva a la infantilización de la frivolización de la política, en palabras de Javier, no es la regla constitucional, sino la cultura política. Una cultura que se ha deteriorado, tal vez por el sistema electoral, tal vez por la falta de liderazgo, pero no creo yo que eso pueda ser atribuible a las reglas constitucionales. Hay algo que tú alcanzabas a comentar, Sebastián, cuando aquí esta es una propuesta que no fortalece a los partidos políticos. Así es, no, eso es. Si hay un acuerdo, si uno lee lo que se escribía el año 2019, 2020 sobre el proceso constituyente y la nueva constitución, no había nadie que no dejara de decir que este proceso constituyente debía fortalecer a los partidos políticos. Es decir, eso era un reclamo transversal. Y el texto de la Convención guarda silencio. Sebastián, una precisión. Yo creo que la idea de que los retiros fueron la causa de la frivolización confunde el efecto por la causa. A mi juicio, los retiros fueron un síntoma de esta
imposibilidad del Congreso de tener nada que decir sobre toda legislación que involucre gasto. Darle un portazo al poder legislativo, al poder que se supone tiene que legislar, que no puede siquiera iniciar una conversación, creo que provocó las reformas constitucionales para saltarse esa regla, que es algo muy anómalo. Por otra parte, tengo que discrepar respecto a la idea de que la nueva propuesta de constitución, que eventualmente podría llegar a ser una nueva constitución, en su artículo 45, número 3, esto es importante, señala que los recursos con que se financie la seguridad social no podrán ser destinados a fines distintos al pago de beneficios que establezca el sistema de pensiones. Entonces, esta es una norma que claramente puede ser invocada para plantear que los retiros no van a financiar pensiones, van a otra cosa y estarían constitucionalmente prohibidos. No por el lado de la actual, digamos, normas de iniciativa exclusiva, sino que sustantivamente el artículo 45 señala lo que le planteaba. Pero volviendo al tema que mencionaba Gabriela, yo creo que los ajustes que estamos discutiendo son ajustes, como puede apreciar la audiencia, relativamente en el margen. Acá no hay es verdad, la Cámara va a poder, no solo la Cámara, van a poder iniciar mociones con una Secretaría Técnica que es nueva, que es parecido, insisto, a lo que es el modelo de Estados Unidos. La Dirección de Presupuesto de Estados Unidos no está alojada en el Ministerio de Hacienda, está alojada en el Congreso de Estados Unidos. Sí. Entonces, acá va a haber una secretaría que va a tener un rol que creo que puede llegar a tecnificar este tipo para evitar esas frivolidades que, insisto, a mi juicio pasan por un capite diminutio que ha sufrido el Congreso Nacional. Es muy difícil cuando uno enseña de Derecho Constitucional explicarle a los alumnos que el Poder Legislativo en realidad no es el gran legislador de Chile. El gran legislador, bajo la actual Constitución, es el Ejecutivo. Bien, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Gabriela, pero un comentario. 10 segundos. Sí. 10 segundos, sí, porque la cuestión de los retiros. Javier nos lee una norma, y esa norma perfectamente puede ser interpretada en la línea de lo que dice Javier, pero ¿cuál es el problema? Que el proceso legislativo no tiene árbitro entre poderes al eliminar el control preventivo del Tribunal Constitucional. En consecuencia, esa norma puede ser letra muerta si hay una mayoría que así lo decide. Bien. Como fue el caso del retiro. Pero en fin, muchas gracias. Lo seguiremos debatiendo con Sebastián más adelante. Vamos a ver si más adelante volvemos a armar este panel para seguir. Nos quedaron muchos temas pendientes. Gracias, Javier Couso. Gracias, Sebastián Soto, por habernos acompañado hoy día aquí en Pauta.